Hola familia, buenas tardes. Shalom a todos. Qué gusto saludarles. Hoy estamos muy contentos. Hoy estamos transmitiendo otra vez para esta vía. Gracias a Dios por la tecnología que nos permite estar juntos de esta manera, saber de ustedes y poder estudiar la palabra de Dios. Y hoy, dando el cierre de la fiesta de panes y levadura, prácticamente hoy es el día en el cual tenemos un Shabbat alto. Hoy es un día de Shabbat, así es que estamos bien contentos de la presencia de Dios en nuestras vidas, lo que hemos aprendido, cómo le ha ido liando con el pecado en sus vidas, sacándolo de nuestras vidas a como dé lugar, puesto que esa es la levadura que hemos estado sacando todo este tiempo. Y hoy nos sentimos bastante contentos. Hemos preparado un estudio muy especial en este cierre. Y vamos a hablar un poco acerca de lo que hemos visto en los días anteriores, en las fiestas anteriores, cómo es que Jesús es nuestra primicia, cómo nuestro Mesías cumplió con cada una de las fiestas. Vamos a ver lo que son los sacrificios y poder estudiar un poquito. Así es que yo le invito que prepare su corazón el día de hoy, que ponga su mente, su alma, su amor, para que hoy usted pueda recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El equipo que formamos hemos trabajado muy duramente para tener esto. Y estoy seguro que Dios nos va a bendecir el día de hoy. Así es que, por favor, acompáñenme a orar. Vamos a orar para que nuestro Señor, el Eterno, esté con nosotros y nuestro Mesías nos acompañe y podamos hablar solamente palabras que Él nos muestre, que Él nos ponga y que Él reciba la gloria y la honra solo Él, porque Él es el único que la merece. Nosotros somos sus siervos, muy contentos de serlo, de poder pertenecer a su familia y de poder ser escogidos por Él. Así es que es un privilegio estar sirviéndolo. Así es que por favor yo le pido me acompañe a orar para dar la bienvenida a este día especial. Por favor acompáñenme. Señor, yo quiero pedirte en esta tarde, gracias por la reunión del día de hoy. Hoy celebramos el cierre. Hoy es un Shabbat alto, Padre. Gracias porque nos permitiste vivir estas tres fiestas iniciales, estas tres citas, estas tres Moab, que podemos haberte dicho a ti, Señor, estamos presentes. Aquí estamos listos para estar contigo en esta fiesta y gozarnos contigo. Yo te pido que nos bendigas, que hoy podamos hablar tu palabra, que hoy podamos bendecirte, exaltarte y darte la gloria solo a ti, papá, y que tu palabra nos llene, Señor. Es el pan de vida, tú eres el pan de vida, Yeshua. Te amamos, Señor. Así es que hoy te pido, Padre, que nos bendigas a cada persona que está hoy conectada, Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y así podamos nosotros tenerla como y atesorarla, papá, porque yo sé que tú la vas a escribir tanto en nuestras mentes como en nuestros corazones. Así es que todo esto te lo pedimos en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, nuestro Salvador y Mesías. Amén, amén. Así es que el tema que hoy preparamos, prepare su corazón. Va a iniciar nuestro hermano Iván con este tema. Así es que yo le pido a Iván que tome el micrófono, tome esto para que empecemos con el estudio del día de hoy. Así es que Iván, por favor, acompáñanos. Conéctate, Iván. Shalom, shalom familia. Nada más estaba aquí con los detalles técnicos de la presentación. Es un placer y es un gusto saludarles nuevamente por este medio, esta tarde, una tarde en la que tenemos un estudio preparado para ustedes. Como bien dijo mi hermano Oscar, vamos a recordar un poquito nada más
acerca de lo que vivimos estas fiestas que pasamos, eh, la cena de Pascua, panes sin levadura y Bikurim. Entonces, amada familia, pues vamos a dar inicio ahorita con este tema, previo a la oración que ya nos hizo favor Oscar de realizar para introducirnos. Entonces, no sé si recuerden, el sábado pasado, el Shabbat pasado, que al terminar y al dar inicio con primicias, con la fiesta de primicias, al terminar ese Shabbat, hicimos una mesa de diálogo y al final yo uno de mis comentarios fue, o de mis aportaciones fue que daba 8 puntos acerca de cómo el Mesías Yeshua era el principio de la creación, el primogénito, el unigénito, eran nuestras primicias y cómo había cumplido. Entonces quisimos, como introducción de este día, pues nada más hacer una remembranza de estos 8 puntos y lo vamos a hacer de manera muy práctica y un poquito pues rápida, porque tenemos el estudio central. Vamos a ver ahí el sistema de sacrificios, cómo la parte, pues ahora sí que teórica, pero también la parte práctica actualmente en nuestras vidas. Entonces, pues les invito a que continúen aquí con nosotros. Shalom, shalom, en unas horas más, yo creo una hora y media más, vamos a estar ya cerrando este día de reposo. Entonces, ¿ya podemos ver mi pantalla? Creo que sí. Bueno, entonces vamos a dar inicio y vamos recordando lo que vivimos estos días pasados. Recordamos que Yeshua murió el día de Pascua, el día 14 de Aviv, entre las 2 tardes, eso lo estudiamos y lo vivimos en casa. Fue sepultado al comenzar el día de pan sin levadura, o sea, al caer, antes de que cayera la tarde, ya estaba siendo él sepultado, llevando nuestro pecado a esa tumba, y resucita el día, al día tercero, después de 3 días y 3 noches, él resucita, y resucita precisamente el día de los primeros frutos. Entonces, estas tres murió, fue sepultado y resucitó, es lo que hemos estado viviendo en estos días. El punto número 1 que les había compartido el sábado pasado y que esta tarde quiero que ahondemos un poquito más, es Yeshua, es el primogénito de Miriam o de María. Esto lo vamos a leer, por favor, ahí en Mateo, en el capítulo 1, 23 y 25. Pueden ir leyéndolo ustedes conmigo en sus Biblias. Entonces, dice: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. 24. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, quien le puso por nombre Jesús. Aquí vemos cómo él es el primer, María Virgen, al tener a Jesús, a Yeshua, él es el primogénito de la familia. También en Lucas, en el verso 2, en el capítulo 2, perdón, y verso 7, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar en ellos, en el mesón. No había lugar para ellos en el mesón. Entonces aquí se me olvidó resaltar la palabra primogénito. Aquí vemos que él es el primogénito de Miriam. Entonces la virginidad de Miriam solo duró hasta el momento del nacimiento de Yeshua. Al momento de que él nace, ella no había tenido relaciones conyugales con José. Entonces, al momento de que Yeshua nace, ahí pierde ella la virginidad. Entonces, también, ¿dónde podemos comprobar que Yeshua es el primogénito de María? Pues bueno, o de Miriam, pues tuvo más hijos. Posterior a Yeshua, tuvo más hijos, hermanos de Yeshua, hermanos y hermanas, y esto lo podemos ver en Lucas, en el capítulo 8, 19 y 21, desde el 19 al 21, y esto se los leo rápidamente. Dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo:
tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces él respondió, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahí vemos cómo Miriam iba acompañada de sus hermanos. Entonces, él era el primogénito. También eso lo podemos ver en Marcos 6, del 2 al 3, y dice que se había llegado el día de reposo y él estaba enseñando en la sinagoga, Yeshua, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene él estas cosas? ¿Y qué sabiduría es la que le es dada? Y estos milagros, ¿por qué son hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Aquí mencionan los hermanos que posteriormente tuvo Miriam. Entonces, aquí vemos cómo sí se cumple, pues que Yeshua es el primogénito de la familia. Número 2, Yeshua es el primogénito del Padre. Hebreos 1:5, en el capítulo 1, del verso 5 al 6, aquí puse la Nueva Traducción Viviente, dice, pues Dios nunca le dio a ningún ángel lo que le dijo a Jesús. Nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo, yo seré su padre y él será mi hijo. Además, trajo a su Hijo Supremo al mundo y Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Entonces aquí vemos cómo Él es el primogénito del Padre, el mismo Padre lo dice. Él antes de decirse, a ningún ángel se le fue dicho, aquí nos dice en la epístola a los Hebreos, sino a su Hijo fue al que se le dio la potestad de Él ser el primogénito de la creación. Como vemos en el punto 3, Yeshua es el primogénito de toda la creación. Y esto pues lo podemos comprobar también ahí en el verso de Colosenses, capítulo 1 y verso 15. En la Nueva Traducción Viviente dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es el supremo o el primogénito sobre toda la creación. Entonces vemos cómo estos dos puntos pues van muy ligados, primogénito del Padre y el primogénito de toda la creación. Entonces continuamos adelante. Yeshua, en el punto número 4, es el primogénito de entre los muertos. En Apocalipsis, capítulo 1 y verso 5, en Reina Valera 60, dice, Juan, hablando el espíritu que le estaba revelando a Juan, ahí en la isla de Patmos, dice, háblale a las 7 iglesias que están en Asia. Y dice, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Sabemos que aquí en esta descripción está hablando del Mesías, de Yeshua, del que es, del que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Aquí también se me olvidó subrayar el primogénito de los muertos. De los muertos, y ahorita vamos a ver también de los primogénito de la resurrección. Entonces, seguimos leyendo y dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Su Padre, a Él sea la gloria, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Continuamos y en el punto 5 comentaba que Yeshua es el primogénito de entre muchos hermanos. Romanos capítulo 8, 29, lo leemos aquí en pantalla y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En el verso 29 específicamente dice, porque a los que antes conoció, también les predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea Él el primogénito de entre muchos hermanos. Tenemos un Padre en común y Él es el primogénito, es el mayor de los hermanos y pues Dios nos ha hecho potestad de ser hijos suyos por medio de Él, entonces somos hermanos de Yeshua, es lo que bien dice aquí Pablo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. El punto número 6,
y que es la parte central que estudiábamos el Shabbat, la resurrección del Mesías, que nos hizo nuestro hermano un muy buen estudio de la resurrección. Aquí en 1 Corintios 15, ese verso lo habíamos tocado ya en el estudio anterior, pero lo vuelvo a poner aquí, porque Él es la primicia, dice aquí Pablo, de los resucitados. Y leemos, mas ahora Yeshua ha resucitado de los muertos. Las primicias, o sea, resucitó el día de los primeros frutos, es las primicias de los que durmieron. Porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como con Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, para que cada uno a su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, ¿cuál era la ofrenda al momento de resucitar el día de los primeros frutos? ¿Cuál era la ofrenda que él estaba presentando al Padre? Leamos ahí donde dice el texto de que Yeshua se le apareció a María Magdalena, ella lo quiso tocar y le dijo, no me toques, no he subido al Padre, aún no he subido al Padre. Entonces, ¿a qué iba a subir? Pues bueno, iba a subir a dar esas primicias, esos primeros frutos. ¿Y qué era lo que estaba presentando al Padre? Pues su propia sangre, su sacrificio por todos los que habíamos pecado. El punto número 7, pues Yeshua es el principio de la creación del Eterno. Apocalipsis 3 y verso 14. En la traducción al lenguaje actual, aquí pongo dos versiones. Dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Yo soy el Amén, y me llamo así porque enseño la verdad acerca de Dios y nunca miento. Por medio de mí, Dios creó todas las cosas. Escucha bien lo que te voy a decir. Y ahí continúa el texto. En la Nueva Traducción Viviente dice de esta forma, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio, y aquí entre comillas le puse una definición que me aparecía en la traducción, o el gobernante o el origen de la nueva creación de Dios. El principio o el origen de la nueva creación de Dios. Entonces, ahí en Colosenses 1:16 y en Juan 1, en el capítulo 1 de Juan, podemos ver que Cristo siempre ha existido desde la fundación del mundo. Él estaba con el Padre desde el principio y Él no fue creado, sino que en Él fue creado, Él fue el creador de todas las cosas. Es un tema un poquito complejo, pero ya no quiero ahondar un poquito más, igual y lo podemos abordar en un tema posterior, ya que estos versos hay mucho material aún más que todavía más aparte de esto, entonces vamos a continuar con el punto número 8 y el último que les presentaba el sábado pasado. Dice, Yeshua es el preeminente. Colosenses 1:18 dice, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. La palabra preeminente o el supremo o el primero en todo lo consulté ahí en Google, en Wikipedia, y nos dice, es un término que se dice especialmente a una persona o a una cosa. En este caso, pues hablando de la persona de Yeshua, dice que pues, quiere decir, preeminente quiere decir elevado, eminente, grandioso, insuperable, espléndido, extraordinario, inestimable, excelso, admirable, espléndido, excelente, celestial, paradisiaco, y de ahí esa está medio rara la definición, celestial, divino, sobresaliente, honorífico y glorioso. Está en lo más elevado, que tiene una importancia de carácter superior a otra persona o a otras personas. Entonces, ¿por qué se dice que Yeshua es el preeminente? Pues porque cumple con muchísimas de las características que menciona el término de preeminente, y también como lo leímos aquí en el verso 18, pues dice que Él es el primero en todo. Yeshua, pues bueno, perdón, este era el último punto. Entonces,
Eso era lo que queríamos platicarles en este inicio de esta reunión de cierre de panes sin levadura, porque ya no hubo tiempo de hacerlo el Shabbat pasado, pero aquí va a quedar para que lo puedan estar repasando. Y igual dejen sus comentarios, por favor, aquí en Facebook. Vamos a estar al pendiente. Si hay alguna pregunta, alguna duda, antes de que pasemos al estudio central de esta tarde, háganoslo saber. Aquí vía Facebook vamos a estar varios de los hermanos del equipo que conformamos esta reunión pendientes. Roxana García nomás nos hace un comentario ahí, dice que preeminente es el que tiene la preferencia. Y pues sí, es correcto. Aquí hay muchos términos que se le aplican a Yeshua, pero hay muchos ahí que pues, yo veo que glorioso, divino, celestial, y el primero en todo es el que más le aplican, pero bueno, hay muchos adjetivos que se le pueden mencionar al Mesías. Continuamos con esta reunión. Vamos a preparar el material que vamos a compartir esta tarde con ustedes acerca de los sacrificios. Es un tema muy interesante, algo extenso, pero se trató de resumir un poco y para que ustedes lo pudieran entender de una manera práctica. Entonces, denme la oportunidad en lo que preparo el material. Te pido, Jesús, Jesús va a ser el que nos va a compartir esta tarde este estudio, y voy poniendo, en lo que tú activas tu micrófono, voy poniendo tus diapositivas y aquí estamos listos. Jesús, les agradezco, sigan con la transmisión, al final quédense, síganla toda completita, hay una sorpresa al final, además de que terminamos juntos como congregación, realizando la cuenta del Omer. Adelante, Jesús. Shalom, hermanos. Es un gusto saludarles desde mi hogar hacia sus hogares, esperando que el Eterno bendiga sus vidas, que el Eterno esté con ustedes y que, bueno, gracias al Eterno por esta tecnología que nos da para juntos poder estudiar su palabra. El día de hoy, hermanos, bien lo decía Iván, pues vamos a hablar un poquito sobre las ofrendas que se daban en las fiestas del Eterno, ofrendas para las festividades del Eterno. Quizás no vamos a ahondar mucho, pero la verdad es muy interesante. Y algo que la verdad sí quisiera es dejar en sus vidas la inquietud de seguir estudiando en sus casas. Vieran ahora que estuve estudiando esto y le di que empezamos con el ciclo de fiestas y que utilizamos mucho el libro de Levítico. Estuve recordando las enseñanzas de Levítico y es muy interesante. Y creo que ahora que estamos ahí en casa sería muy bueno que en casa recordáramos las enseñanzas del libro de Levítico y en familia poder ahondar un poquito más y juntos reflexionar de las enseñanzas muy especiales que tiene el Eterno para con nosotros. Y antes de hablar de las festividades, bueno, quisiera hacer una referencia hacia el libro del Levítico, ¿sí? Y ver, bueno, por qué es bueno estudiar el libro de Levítico. Ahí en su pantalla ustedes pueden ver unos propósitos. Dice, porque en este libro encontramos las instrucciones para las festividades que convoca el Eterno para su pueblo. Recuerden que no hacemos fiestas por hacer fiestas. Estas fiestas tienen un orden y ese orden pues las da nuestro amado Padre y pues muchas de ellas están en el libro de Levítico. Así que para saber cómo celebrar, bueno, es bueno ver el libro de Levítico. Dice otro punto, dice, porque en este libro se encuentran los mandamientos para los sacrificios y ofrendas aceptables ante el Señor. Ha habido a veces personas que me preguntan, bueno, ¿y qué le agrada a Dios? Bueno es leer Levítico para que veamos qué le agrada a Dios, ¿sí? Punto número 3 dice, porque la fiesta de los panes sin levadura nos hace un llamado a buscar nuestra santidad. Hermanos, hoy estamos en el último día de panes sin levadura, a unas horas de panes sin levadura,
y recordemos que hay un propósito desde antes y en el proceso. No solo sacar la levadura de nuestras casas, sino sacar la levadura de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro hablar, de nuestro actuar. Entonces, libro de Levítico nos va a hacer un llamado a buscar nuestra santidad. Y saben, hermanos, todavía en estas últimas horas, nuestro Padre en su misericordia nos da la oportunidad de todavía sacar lo que quede de levadura en nuestro corazón. Dios es bueno, hermanos. Y todavía en este momento con su palabra nos va a ayudar a buscar esta situación que debemos de tener en nuestras vidas, la santidad. Y que a veces, hermanos, en muchas congregaciones se nos olvida hablar de esto, de este punto, de la santidad. Y hoy vamos a recordar un poquito de eso. Hay un texto en el libro de Levítico que me parece clave que lo encontremos, y es Levítico 19:2. Y dice, seréis santos porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Y algo que he aprendido, hermanos, es que Dios, nuestro amado Padre, no pide imposibles, no pide cosas que no podemos nosotros lograr. Y si Él dice que podemos alcanzar el nivel de santidad como el de Él, se va a poder hacer, hermanos. Dios no puede mentir y Dios no nos va a poder hacer algo imposible. Todo lo que nos pide el Eterno en su Escritura es posible de hacerlo. Y creo que esto es bueno recordarlo y que nos quede bien claro. Todo es posible. Todo lo que dice la Escritura es posible hacerlo. Nuestro Dios nos va a poner los medios para que lo podamos lograr. Nuestro Dios no es alguien que nos dice, en un segundo corre 100 metros. Pues es imposible para cada uno de nosotros. Dios nos conoce, Dios sabe cuál es nuestra situación. Recuerden el libro de los Salmos que hay una parte que dice, ¿se acuerda que somos polvo? ¿Se acuerda de nuestra fragilidad? Pero en esa fragilidad, ahí está el que todo lo puede, para ayudarnos a lograr las metas que tenemos que alcanzar como hijos del único Dios verdadero. Libro de Éxodo, algo que estuvimos viendo también días pasados, nos habla de algo, el hombre libertado. Acabamos de celebrar Pesach y recordamos eso, hermanos. Recordamos que fuimos liberados de Egipto, fuimos liberados del pecado, fuimos liberados de la antigua manera de vivir y ahora por medio del sacrificio del Cordero de Dios tenemos nueva vida. Pero, ¿ahora qué sigue, hermanos? ¿Ahora qué sigue? Bueno, el libro de Levítico nos dice, y ahora nos dice, ahora cómo vivir, cómo demuestro mi libertad. Entonces, ¿para qué nos va a servir el libro de Levítico? ¿Qué nos enseña? Dice, nos enseña cómo vivir agradando a Dios. ¿Sí? Siguiente diapositiva, Iván, por favor. Dice, nos enseña cómo vivir agradando a Dios. ¿Sí? Estábamos acostumbrados, hermanos, ya vivíamos antes de ese sacrificio y de haberlo aceptado y haberlo entendido, estábamos acostumbrados a vivir de una cierta manera, de una manera no de acuerdo a Dios. Es más, no de acuerdo al propósito de Dios en nuestras vidas. Bueno, el libro de Levítico nos va a enseñar ahora cómo vivir en libertad, hermanos. Estábamos acostumbrados a vivir en el pecado, a vivir oprimidos por ese faraón que nos hacía sufrir. Bueno, ahora ya fuimos liberados, Dios nos va a enseñar ahora cómo vivir libres. Pero fíjense, hermanos, libres, no en libertinaje, no haciendo lo que a nosotros nos parece. Este libro es un libro que nos dice cómo quiere Dios que le adoremos, le sirvamos y nos acerquemos. ¿Cómo amar a una esposa, hermanos? ¿Sí? Siempre doy el ejemplo de que imagínense, el día de mi cumpleaños, le regalo a mi esposa un taladro, ¿sí? ¿A quién le regalé el taladro? Bueno, pues no se lo di a mi esposa, me lo regalé a mí.
A veces queremos buscar a Dios a nuestra manera y hemos escuchado muchas veces, es que yo busco a Dios a mi manera. Es que así no se le busca a Dios, amados hermanos. A Dios se le busca como Él quiere que le busquemos. A Dios se le sirve como Él quiere que le sirvamos. Y Él nos va a decir qué es lo que le agrada, hermanos. Así que les invito nuevamente a ver esto. ¿Qué más nos enseña Levítico? Dice, su énfasis es la reconciliación y una relación con Dios. Realmente nuestro amado Padre, no solo en Levítico, sino en toda la Escritura, nos va a invitar a que tengamos una muy buena relación con el Padre. El libro de Levítico en hebreo se llama Vayikra. Vayikra quiere decir llamó y llamó. En sus Biblias, si encontramos el libro de Levítico, capítulo 1, verso 1, dice, y llamó el Eterno a Moisés. Y cuando estaba estudiando esto, hermanos, estaba recordando, bueno, y llamó nada más a Moisés, o este libro nada más era para Moisés. Y saben, me puse a platicar con mi familia y les digo, ¿saben qué? Ahí arribita, hagan en sus anotaciones, y yo le puse ahí en mi Biblia, y llamó Dios a Jesús David. Y este día usted puede decir, y llamó Dios a Iván, y llamó Dios a Oscar, y llamó Dios, y ahí ponga su nombre, hermanos. Este llamado de este libro y este estudio en el cual nuestro Eterno nos está llamando a cada uno de nosotros. Recuerde ese monte, hermanos, que humeaba, ese monte donde Moisés vio la zarza arder, y haga suyas las palabras que el Eterno dijo a Moisés. Tengo un mensaje para ti. Y este libro no tenía solo la dedicatoria a Moisés. Moisés solamente fue quien transmitió el mensaje del Eterno, pero el mensaje era para nosotros, hermanos. Nos estaba haciendo un llamado a cada uno de nosotros. Así que cada vez que abramos la Escritura, recordemos que el Eterno quiere platicar con nosotros. El Eterno quiere tratar algo con nosotros. Y eso, pues, maravilla mi vida, hermanos. Al saber que alguien me está tomando en cuenta para darme un mensaje. Y un mensaje para bien, hermanos. Un mensaje para vida. Un mensaje para que tengamos vida eterna. Para que vivamos bien, hermanos. Así que, pues vamos a empezar a ver la cuestión de los sacrificios y recordar algo con la siguiente imagen. Hoy ahorita Dios nos ha dado la oportunidad de quizás no convivir con el resto de la comunidad de Saltillo, creyentes, no creyentes, algunas personas que nada que ver con el Eterno, y nos permite estar guardaditos en casa para que recordemos algo. Acuérdense, hermanos, un llamado a la santidad. No porque no vayamos a la congregación, nos olvidemos de estudiar su palabra, nos olvidemos de tener momentos de comunión con nuestro Padre y que sí, algún día Dios nos va a permitir volvernos a ver, pero que sigamos trabajando en la santidad en casa, hermanos, que sigamos trabajando en este llamado que este libro hace énfasis, para que seamos diferentes. Acuérdense, ser santo quiere decir ser apartado, apartado para el uso exclusivo de alguien y en este caso para el uso exclusivo de Dios. Acuérdense que ese es el propósito de nuestra vida. Dice nuestro Dios a través del profeta Isaías, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Nuestro propósito, hermanos, en cada acción de nuestra vida es darle gloria y honra a nuestro Dios, a quien tiene misericordia de nosotros. Bueno, ahora sí vamos a empezar con lo que son las ofrendas. Dice, ofrendas al Señor. Quisiera lanzar una pregunta y que ustedes vayan contestando ahí en el Facebook o en el WhatsApp
¿Desde cuándo iniciaron las ofrendas al Señor? ¿Desde cuándo se le empezó a ofrecer algo al Señor? ¿Desde qué momento? ¿Sí? Y bueno, a lo mejor no sé si ya están contestando, pero pues bueno, les voy a empezar a decir, pues desde el principio. Acordémonos en Génesis, ¿se acuerdan de Caín y Abel? ¿Sí? Hace unos días hablábamos de esto. Caín y Abel estaban ofreciendo algo a Dios y Dios se agradó de una ofrenda y de otra no. También saben de quién se acuerdan de algo que ofreció de Noé. De Noé, ¿se acuerdan que Noé ofreció un sacrificio y dice que esto llegó como olor suave ante nuestro Dios? Hizo un holocausto. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Sí? ¿Se acuerdan de Abraham que tenía la costumbre de hacer holocausto? Y un día el Eterno le mandó que que sacrificara a su hijo para enseñarle algo, ¿sí? Y que nosotros también entendiéramos algo. Así que, pues lo de los sacrificios, hermanos, no inició en el libro de Levítico, inició desde el principio de la creación. Dice, productos para ofrendas al Señor. ¿Qué se le podía ofrecer a Dios? ¿Sí? Siguiente diapositiva. Productos para ofrendas al Señor. ¿Qué se le podía ofrecer? Dice, sacrificios de animales. ¿Qué se le podía ofrecer? Bovino, caprino, aves y vacas también, bueyes. Era de los animales que se le podían ofrecer a nuestro Dios. ¿Cuáles animales? Pues los que estuvieran puros y sin defecto. Que el Eterno dice en qué condiciones tenía que estar ese sacrificio. Ahí en Levítico nos va a hablar en qué condiciones tenía que estar. Tenía que estar en perfectas condiciones. La palabra en hebreo para ello es tamim, ¿sí? Entonces, acuérdense mucho de ello. ¿Cuál condición? Tamim, sin defecto, sin nada que pudiera afectar y que el Eterno no lo ofreciera. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de sacrificios? Dice oblaciones o cereales que se hacían de flor de harina. ¿Saben qué era flor de harina? De la harina fina, de la harina más fina, de la harina de más como remolida, de la más especial. Esa flor, esa harina era la que Dios quería. ¿Qué más se le ofrecían? Panes especiales. Y ya Dios decía, perdón, cómo tenía que ser ese pan preparado. Había que ofrecerle también a nuestro Padre libaciones que tenían que ser con aceite, ¿sí? Ahí ya está una cita de Génesis, capítulo 35, y también había libaciones de vino, que ahí lo podemos ver en el libro de Levítico, capítulo 15. Enseguida, hermanos, está un diagrama, ¿sí? Que ahí con calma lo podremos ver de cada cosa que se tenía que ofrecer. Están las instrucciones, están las citas, qué personas tenían que ofrecerlo, en qué condiciones tenían que estar. Una cosa, hermanos, eran que había ofrendas voluntarias, ¿sí? Y había ofrendas obligatorias. Había una razón por las que tenían que ser obligatorias. Y otro, tú decidías si darle o no darle a Dios. Pero otras, según tu condición, tenían que ser obligatorias. Y en un momento más, hermanos, pues las vamos a ver. Vamos a empezar a hablar sobre una de las ofrendas que se ofrecía al Eterno, que es el holocausto, ¿sí? Quizás muchos de nosotros hemos escuchado hablar de esto, holocausto, y que esto es una ofrenda voluntaria, ¿sí? Holocausto viene de la palabra olá, que es subir, ascender, escalar, remontar, crecer. Recuerdo otra vez el sacrificio que Noé ofreció a nuestro Dios y dice que subió
como aroma agradable. Siempre le hemos pedido a Dios cuando le cantamos y le ofrecemos algo, le decimos a Dios, Padre, espero que suba como aroma agradable. O sea, que el Señor se agrade de lo que estamos haciendo. Un holocausto, ¿cómo era? Era de un vacuno, podía ser un becerro, una vaca y un buey. Ovejuno podía ser, y caprino, una oveja o una cabra. De las aves podía ser una tórtola o un palomín. Ahí Dios te da, según la situación y según el caso, qué ofrecerle a Dios en holocausto. Holocausto, ¿qué dice? Representa una consagración total. Siguiente diapositiva, ¿sí? En eso, hablando mismo de los holocaustos, ¿sí? Representa una consagración total. Yo sé que va a faltar mucho que explicar sobre el holocausto, pero quería darles estos datos y un dato en especial, que algo en el holocausto Dios no lo quería. ¿Y qué era? La piel. La piel no lo quería. Y yo me puse a pensar y a investigar también, hermanos, bueno, ¿y la piel por qué no la quiere Dios? Bueno, ¿saben por qué, hermanos? Porque Dios no quiere apariencias. ¿Sí? Dios no quiere apariencias. Dios realmente lo que le interesa es nuestro interior, ver que realmente nuestro interior. Y recuerdo mucho aquí la circuncisión. Podemos hacer una ofrenda que impresione a medio mundo, ¿sí? Una ofrenda que impresione a todos y nos impresione a nosotros, pero Dios conoce el interior y Dios conoce cuál es la intención de poder ofrecer ese sacrificio y podía ser aceptado o no según nuestra intención, hermanos. Así que tengamos cuidado de eso y no demos por aparentar algo. Lo demos porque realmente nació en nuestro corazón y por querer agradar a nuestro Dios, ¿sí? Por querer agradar a nuestro Dios. Recuerden, hermanos, si hay preguntas, comentarios, pueden hacerlas por medio de Facebook o WhatsApp. Sí, enseguida, sí, bueno. Dice, en el capítulo 2 podemos ver del libro de Levítico, ofrendas de oblación y cereales. ¿Qué eran? Ya vimos, flor de harina, cocida al horno, cocida en sartén o cocida en cazuela. Y en esto de las oblaciones, el Eterno no quería algo, no quería que agregáramos miel ni agregáramos levadura en las ofrendas que le dábamos al Eterno. Levadura nos queda claro. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿qué representa? Pues el pecado, representa la hipocresía, que es algo de lo que mucho hemos hablado en estos días. Así que recuerden, a lo mejor no estamos ofreciendo harina, o sea, ahorita no estamos ofreciendo oblaciones, pero sí estamos ofreciendo sacrificios de labios, estamos ofreciendo nuestra obediencia y que sea sin levadura. Acuérdense, hermanos, que sea sin levadura. Decía no agregar miel. Bueno, estuve investigando por qué la miel no, y en muchos de los pueblos paganos, lo que se le ofrecía a los dioses paganos era miel. Entonces, ¿saben qué está diciendo aquí el Eterno? Lo que le ofreces a otro Dios, o lo que se le ofrece a otro Dios, a mí no me lo ofrezcas. ¿Sí? A mí no me lo ofrezcas. ¿Qué características tiene la miel? Que es pegajoso. O sea, se le adhieren muchas cosas y a veces no cosas muy, muy agradables. Así que también en nuestra ofrenda que le demos a Dios, pues no mezclemos cosas que a Dios no le agradan. Que cuando la gente las empezó a usar, la usó para otro objetivo, menos para agradar a Dios. Recordar que a veces podría sonar muy bonito, ¿sí? Y recordar que es para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Estas dos cosas que Dios no acepta en sus oblaciones, pues bueno, en su momento creo que podríamos ahondar un poquito más sobre ello para el cuidado de lo que le ofrecemos a nuestro Dios. En lo de la oblación, bueno, vemos que tenían que ofrecerse espigas verdes,
¿sí? Siguiente diapositiva. ¿Sí? Ofrendas de oblación, había que cereales, espigas verdes, y tenía que ver con esta palabra de Abib, en el mes en el que estamos, ser tierno, verde, es decir, espiga joven, de grano, de aquí el nombre del mes de Abib, ¿sí? Desmenuzado, ¿qué tenía que ser? Descascarar, ¿se acuerdan de la piel? Desvainar, es decir, desmenuzar el grano. Entonces, esta situación, recordarla en las situaciones de nuestro ofrendar a Dios. La que sigue, Iván, por favor. Dice ofrendas de oblación. Otra cosa que hay que resaltar, dice, sazonada con sal. Todas tus ofrendas de grano para acordarte del pacto eterno de Dios. Nunca te olvides de poner sal a las ofrendas de grano. El concepto de sal dice frotar o triturar o pulverizar, desaparecer como polvo, mezclar, sazonar, por lo que se pulveriza y disuelve fácilmente. ¿Sí? ¿Para qué sirve la sal, hermanos? Bueno, ya lo hemos visto varias veces. También es para dar sabor y también para preservar, hermanos. También en la antigüedad se ayudaba para curar. Entonces, la sal tiene un significado muy grande en las ofrendas. Y la verdad, decía un comentarista, Dios quiere estar activo en tu vida. Por eso habla de la sal, porque Dios quiere estar activo en tu vida. Las ofrendas eran sazonadas con sal como un recordatorio del pacto del pueblo con Dios. La sal es un buen símbolo de la actividad de Dios en la vida de una persona, ya que penetra, preserva y ayuda a curar. Entonces, hermanos, permitámosle a nuestro Dios que penetre en nuestra vida, ¿sí? Ser parte de nuestra vida en cada aspecto, preservando todo lo bueno y curando todos los pecados y deficiencias que podamos nosotros tener, hermanos. Esto de la sal tiene una muy buena enseñanza para nuestra vida. No era ponerle sal por simplemente ponerle sal. La sal, recuérdense, representa un pacto, alianza, convenio, promete, como encadenar con grillos, en el sentido cortante, porque se hace pasando en medio de pedazos de carne. Recuerdo mucho el pacto de sal que se hace en las bodas del pueblo de Israel, que dicen, bueno, el día que quieras deshacer este pacto, le dice el esposo a la esposa, y el esposa al esposo, el día que quieras deshacer este pacto, pues llévate tus granitos de sal y yo me llevo los míos. Y cuando eso suceda, bueno, se puede disolver ese pacto. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando la sal cuando se hace como señal de pacto? Que un pacto no se puede deshacer, que un pacto no puedes volverte atrás. ¿Y saben qué es lo interesante, hermanos? Que cuando nuestro Dios puede hacer un pacto de sal con nosotros, lo interesante y lo bueno es que Dios sí puede llevarse sus granitos. Dios realmente puede detectar cuáles son sus granitos, pero la verdad nuestro Dios no quiere romper ningún pacto con nosotros. Dios quiere estar ahí al pendiente. Él es fiel, acuérdense. Él es fiel. Él está ahí atento a Él cumplir su pacto. Hagamos nuestra lucha, hermanos, de poder cumplir con el pacto y las condiciones que nos comprometimos con nuestro amado Padre. ¿Sí? Hay otro sacrificio que se hacía, que se llama un sacrificio de paz, ¿sí? Un sacrificio de paz. Se llevaba una vaca, se llevaba una oveja o se llevaba un cabrito, se llevaba ahí con el sacerdote,
se quedaba el sacerdote con una parte y tú te llevabas otra parte, ¿sí? Tú te llevabas otra parte. Había una condición: no comer el sebo ni la sangre de esa ofrenda que tú llevabas. ¿Y qué es lo que el Eterno quería? Pues tener un convivio contigo. Dejabas ahí el sacrificio en el templo, la parte que le correspondía al Eterno y a los sacerdotes, y la otra, y si te las comías tú con tu familia. Y haz de cuenta que Dios te decía: esta noche quiero cenar contigo, quiero estar contigo y quiero estar en paz, ¿sí? Quiero estar en paz. No quiero tener problemas, y eso es algo muy bonito, hermanos, ¿sí? Dios nos permita, cuando se reconstruye el templo, poder hacer un sacrificio de paz y permitirle al Eterno, como creo que lo hacemos hoy, de poder cenar con Él. Dice, es un sacrificio voluntario, ¿sí? Es un sacrificio de agradecimiento, por darle gracias a Dios por algo, ¿sí? Pero también en esto había ciertas condiciones, algo que sí no se comía, que tenía que quemarse. Y en esto vamos a encontrar una gran enseñanza. La siguiente diapositiva. Dice, en los sacrificios de paz, ¿qué se quema? ¿Sí? Bueno, se quemaba los riñones, su sebo, la grosura, y los ijares, el hígado, ¿sí? Y fíjense, hermanos, que habla de paz. Y estuve investigando, bueno, estos órganos del animal y órganos también de nuestro cuerpo que también nosotros tenemos. ¿Qué pasa con esos? ¿Por qué se tenían que quemar? ¿Y por qué se llama sacrificio de paz? Bueno, estuve investigando en un libro de medicina y dice que se considera que estos órganos son los en lo que se van a dar ahí nuestras emociones. Ahí demostramos qué tan enojones somos, ¿sí? Han oído cuando estamos muy enojados, cuando está la gente muy enojada, que dice, ya estás derramando la bilis. Bueno, esa parte se quemaba. Y otra frase que se le dice a la gente cuando le empieza a caer a uno mal por su carácter, le dicen, eres un higadito. ¿Sí? Ay, eres un higadito. ¿Sí? Y luego, o que te estás enojando mucho y se te va a hacer mal el hígado. ¿Sí? Bueno, tienen que ver, y fíjense, en este sacrificio de paz, ¿qué nos dice Dios? Deshazte de las emociones que nos hacen perder la comunión con Dios y con nuestro prójimo. O sea, no es nada más quitarle eso y quemarlos, nada más porque sí. Deshazte de lo que te está haciendo perder la comunión con Dios y con tu prójimo. Así que Dios trabaje en nuestro carácter, hermanos. Yo le he pedido mucho a Dios que trabaje con mi carácter, ¿sí? Mi papá decía que yo era mecha corta, ¿sí? Que por cualquier cosa me enojaba. Bueno, la verdad, Dios ha trabajado con mi carácter, hermanos. Dios permita que trabaje con el carácter de cada uno de nosotros y que realmente, pues todos los días tengamos sacrificios de paz. Todos los días tengamos paz en nuestro hogar, paz con nuestro Dios. No demos lugar a la ira, decía ahí en la escritura. No demos lugar a enojarnos. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que podamos servir a Dios con alegría. Había otro tipo de sacrificios, hermanos. ¿Sí? Había sacrificios por pecado. ¿Sí? Pero en el pecado, Dios ahí puso dos clasificaciones. Decía pecados por hierro, ¿sí? O pecados por ignorancia. O sea, no sabía que no debía de hacer eso. Me equivoqué. O por la falta de la práctica, hermanos, ¿sí? Acuérdense que fuimos sacados de vivir en pecado y fuimos metidos ahora a vivir en libertad por el amor de Dios y el sacrificio de su Hijo.
bueno, lo aceptamos, pero estamos aprendiendo ahora cómo vivir libres y podemos seguirnos equivocando. Me acuerdo mucho del texto de Proverbios. El justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. O sea, ¿quién se puede caer, hermanos? El justo, el que ya aceptó a su hijo, al Hijo de Dios como propiciación de sus pecados, puede seguirse equivocando. Pero eso es sí, hermanos, no es adrede, no es con intención, ¿sí? Que es la otra ofrenda que podía ofrecerse al Eterno. Ofrendas por culpa, ¿sí? Ofrendas en ciertos casos que uno se equivocaba y quizás también por descuido, pero ya sabía lo que tenía que hacer, hermanos, ¿sí? Entonces había esos sacrificios. Enseguida vamos a ver cómo había sacrificios de los de por hierro y estaban, según quien fuera, era lo que se ofrecía. ¿Quién podría equivocarse, hermanos? Un sacerdote, ¿sí? Un líder de la congregación. Los líderes de la congregación se pueden equivocar, hermanos. Claro que sí. Claro que se pueden equivocar, pero también pueden arreglar su asunto con Dios. Desde la antigüedad Dios daba esa oportunidad a que el sacerdote, se imaginan, aquel que era el puente para con Dios, se equivocaba, aquel que daba las instrucciones de parte del Eterno, también podía equivocarse. También quien se equivocaba, hermanos, a veces toda la congregación se equivocaba, a veces todo el pueblo cometía un pecado. ¿Quién más se equivocaba? Un líder de Israel, ¿sí? Algún rey, ¿se acuerdan de David? Y también, ¿quién se puede equivocar? Pues una gente común, cada quien en lo particular. Y en todo eso, hermanos, en todo eso, pues Dios daba la oportunidad para que nosotros podríamos arreglar ese asunto. Y fíjense qué tan bueno es nuestro Dios que nos decía, bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva. Nuestro amado Padre nos decía, bueno, ¿no tienes para llevar un cordero o una cabra? Bueno, pues lleva 2 tórtalos o 2 palominos. Y decía el Eterno, bueno, ¿no tienes para 2 tórtalos o 2 palominos? Pues dice, lleva la 10ª parte de un efa de flor de harina. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Te interesa recibir el perdón del Eterno? No hay pretexto, hay opciones. Dios te va a ayudar a que tú arregles este asunto con el Eterno. ¿Saben? Quiero decirles que eso de la 10ª parte de un efa de flor de harina, ¿saben a qué equivalía, hermanos? A la comida de una persona. A eso equivalía. Y luego de esa 10ª parte, la Biblia ahí en Levítico nos habla de que pues no se ofrecía todo, hermanos. De ahí solamente un puño. ¿Y saben qué era un puño, hermanos? Era lo que el sacerdote con 3 dedos podía sacar. Eso se ofrecía al Eterno. Y lo demás se lo quedaba el sacerdote. Y luego yo escuché a gente que decía, no, hombre, dice, entonces, ¿para qué llevo tanto? Dice, si se lo va a quedar el sacerdote, no. Entonces yo le decía a esta persona, ¿qué prefieres? ¿Quedarte sin comer? ¿O un día? O seguir considerado delante de Dios como un pecador y perder tu vida. Y ahora va la pregunta, ¿cuánto cuesta nuestra salvación, hermanos? ¿Cuánto cuesta nuestra salvación? ¿No podemos dejar de comer un día? ¿Sí? A veces, ¿qué tenemos que hacer cuando le ofrecemos algo a Dios? Y fíjense, hay algo muy importante en esto y que a lo mejor no hemos hablado. Sí se ofrecía el animal, sí se ofrecía la ofrenda, se ofrecía la oblación, pero antes el Eterno tenía que haber visto algo, arrepentimiento. ¿Sí? Algo de lo que luego el Eterno hablaba. Me ofrecen sin arrepentirse. Su actitud no está buena. ¿Sí?
Y a veces en nuestra vida, cuando pecamos a nuestro Dios y realmente nos arrepentimos, si no a veces ni nos dan ganas de comer, hermanos. Si no a veces dejamos de comer, nos ponemos en ayuno para estar en comunión con Dios y nos la pasamos orando al Padre y nos la pasamos estudiando su palabra. Y cuando a veces ya sentimos el perdón de Dios, bueno, empezamos a comer. Pero aún así, hermanos, con cierto temor. Pero cuando realmente viene el arrepentimiento, no nos olvidemos de ello. En esto de las ofrendas por el perdón de pecados, siempre tenía que existir este ingrediente, arrepentimiento. Sí, te dolió y no quiero volverlo a hacer atrás. Quiero ahora regresar a donde Dios me tomó como limpio. Dios nos permita tener esto siempre en nuestra cabeza. Ofrendas por culpa. En algunas Biblias habla ahí de una palabra que es prevaricación, que en hebreo es maal, que quiere decir actuar encubiertamente, es decir, traicioneramente, ser infiel, cometer pecado, hacer iniquidad y rebelarse. ¿Verdad que es muy distinto esta situación de pecado por culpa? O sea, ya lo hiciste deliberadamente. Y vemos ahí en la imagen una persona escondiendo algo. ¿Y saben de qué nos habla esto? De la hipocresía. De algo de lo que hemos estado hablando últimamente. Tengamos cuidado de esto, hermanos, ¿sí? De hacer ahora algo así delante de nuestro Dios. Creer que lo podemos engañar. ¿Qué se ofrecía? Ahí sí no había de otra, se tenía que ofrecer un carnero sin defecto, aparte restituir lo defraudado, ¿o sí? Había faltas que tenía que ver con robo, había faltas que tenía que ver, decía, con no tener cuidado con las cosas santas, y eso de las cosas santas, hablaba también de no entregar primicias, de no entregar los diezmos, y bueno, decía, hay que restituir lo defraudado, y no nada más así, decía, más la quinta parte, es decir, el 20% más. Y creo, hermano, que es tiempo de restituir, ¿sí? En lo que le hemos ofendido a Dios y lo que le hemos ofendido a nuestros hermanos. Acuérdense del propósito de panes sin levadura. Todavía estamos a tiempo, hermanos. Todavía estamos a tiempo de restituir, ¿sí? Dios permita que hagamos eso. ¿Qué también tiene que ver con prevaricación? ¿Sí? Tiene que ver con, es serle infiel a tu padre. ¿Se imaginan eso, hermanos? Serle infiel a tu padre, ¿sí? A veces, pues los que todavía tienen papá, acuérdense, imagínense, o los que somos padres, ¿sí? Que nuestro hijo le diera gracias a otro. Que tú te esfuerzas tanto por darle algo y le da gracias a otro. Creo que eso nos dolería mucho a los que somos papás. Y les dolería mucho a nuestros padres si se lo hiciéramos a los que todavía lo tienen. Pero tenemos a alguien que es mejor que nuestros padres, nuestro Padre eterno. Y creo que todos, o por lo menos yo, hermanos, en algún momento le fui infiel a nuestro Padre. Pero, ¿saben? Hay algo muy hermoso que Él nos dice hoy por medio del libro de Isaías. Dice, vengan, vamos a arreglar este asunto. No perdamos más tiempo. Volvamos al Padre, hermanos. ¿Sí? Este es unos tipos de sacrificio que se ofrecían a nuestro Dios, ¿sí? Pero que quizás hoy, pues, no están en vigencia, pero nos lleva a reflexionar mucho de lo que le ofrecemos a nuestro Dios y nuestra situación al ofrecerle una ofrenda a nuestro Dios. ¿Qué ofrenda puede ser? Pues nuestro trabajo, nuestro servicio, nuestros cantos hacia Él.
que lo hagamos de la mejor manera, acuérdense, hermanos, ¿sí? El libro de Deuteronomio, capítulo 16, verso 16, ahora en las fiestas nos dice algo. Nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. Cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Otra vez, nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías. ¿Sí? Ahorita vamos a ver una serie de ofrendas que tenían que ver, hermanos. Y vamos a ver en las fiestas todo lo que tenía que llevarse a Dios. Llegamos a una reflexión. Dice, cada uno, antes de que la pases, Iván, ¿sí? Dice, cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor. ¿Y qué podremos decir hasta ahorita? ¿Nos ha bendecido Dios, hermanos? ¿Se acuerdan de algo que hablábamos al principio? Cuando Dios nos pide algo, es porque sabe que podemos. ¿Sí? ¿Saben? Dios va a proveer para poder dar. De eso no nos quepa duda, hermanos. ¿Sí? A veces, y también es bueno reflexionar en esto, que no nos duela dar, hermanos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algunos pasajes y reflexionemos en ellos y en algunos de nosotros nos ha dolido dar en algún momento. Cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Dios nos da, Dios provee, hermanos. Ahora sí vamos a ver. Así, yo nada más los voy a leer, hermanos, y ustedes van a ir viendo. Hagan cuentas. En Pesaj, ¿qué se llevaba? 2 corderos, y eran los holocaustos, 2 corderos, 2 décimas de flor de harina amasadas con aceite. O sea, eso se llevaba cada Shabbat en la semana. Cada Shabbat tenía que llevarse 2 corderos y 2 décimas de flor de harina amasadas con aceite. ¿Sí? Eso, cada 7 días. En Pesaj, ¿qué se llamaba en Pascua? 2 becerros, Pascua y panes sin levadura. Esto lo podemos encontrar en Levítico 23 y Números capítulo 28. En Pascua y panes sin levadura se llevaba 2 becerros, un carnero, 7 corderos y un macho cabrío por expiación. 3 décimas de flor de harina con cada becerro, 2 décimas con cada carnero y 1 décima con cada cordero. Esto en Pesaj y panes sin levadura. En primicias, ¿qué se llevaba en primicias? Un cordero, una gavilla, 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite y una torta. ¿Sí? En Shavuot, en la fiesta de las semanas, se llevaban 2 becerros, un carnero, 7 corderos y un macho cabrío por expiación. 3 décimas de flor de harina con cada becerro, 2 décimas con cada carnero y 1 décima con cada cordero. 2 panes de 2 décimas de flor de harina amasados con levadura. Aquí, así, con aceite y con levadura. Aquí sí, Dios permitió que pusiéramos levadura en nuestra ofrenda. Luego hablaremos por qué. En la fiesta de las trompetas se llevaba un becerro, un carnero, 7 corderos y un macho cabrío por expiación. 3 décimas de flor de harina con cada becerro, 2 décimas con cada cordero y 1 con cada cordero. Décima. En el día de Yom Kippur, un becerro, 7 corderos y un macho cabrío por expiación. 3 décimas de flor de harina por cada becerro, 2 décimas por cada carnero y 1 décima por cada cordero. Ok, la que sigue. ¿Sí? Este es en Sucot. Fíjense lo que Dios pedía en Sucot. El primer día, 13 becerros, 2 carneros y 14 corderos y un macho cabrío.
Y en las oblaciones tenía que ser 3 décimas de flor de harina con cada becerro, 2 décimas con cada becerro y de carnero y 1 décima con cada cordero. Y esto de las oblaciones, hermanos, era todos los días. ¿Qué cambiaba? Bueno, sí, el número de animales. Segundo día, 12 becerros, 2 carneros y 14 corderos y un macho cabrío, las oblaciones. Tercer día, 11 becerros, 2 carneros y 14 corderos y un macho cabrío y las oblaciones. Cuarto día, 10 becerros, 2 carneros y 14 corderos y un macho cabrío y las oblaciones. Quinto día, 9 becerros, 2 carneros y 14 corderos y un macho cabrío y las oblaciones. Sexto día, 8 becerros, 2 carneros y 14 corderos y un macho cabrío y las oblaciones. Séptimo día, 7 becerros, 2 carneros y 14 corderos y un macho cabrío y las oblaciones. Octavo día, 1 becerro, 1 carnero, 7 corderos y un macho cabrío y las oblaciones. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cómo ven? ¿Qué tanto pedía el Eterno? Bueno, y aquí la pregunta sería, ¿por qué pide algo el Eterno? ¿Sí? O sea, a ver, pónganse a pensar, ¿por qué pide algo el Eterno? ¿Necesitará algo? ¿Sí? Y recuerdo aquí mucho el Salmo 50, cuando dice, todo es mío. Si yo tuviera hambre, a ti no te andaba diciendo para que me dieras de comer. ¿Qué me podías dar? Todo es mío, todo lo tengo. Entonces, ¿por qué nos pide algo el Eterno? Reflexione en su vida y diga, ¿por qué nos pide algo el Eterno? ¿Sí? Y saben, algo que podemos reflexionar es para ver en qué lugar tienes al Eterno. Para ver en qué lugar tienes a Dios. No sé si algunas personas piensen, uy, no, pide mucho. Uy, no, pues mejor ni celebro. No, pues mejor me quedo así, me voy a quedar pobre. ¿En qué lugar tienes a Dios? ¿Qué serías capaz de darle a Dios? Fíjate lo que fue capaz de dar Él por nosotros, hermanos. Lo que fue capaz de dar Él por mí. ¿Sí? ¿Por qué más es importante antes de que pasas esa diapositiva, Iván, la otra? Para ver dónde está tu corazón. ¿Se acuerdan lo que decía el Mesías? Ahí donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. ¿Y saben qué se puede convertir nuestro corazón si no estamos dispuestos a dar a Dios y a nuestro prójimo? En levadura. En levadura, ¿qué es lo que estamos tratando de sacar de nuestras vidas en este momento? ¿Por qué nos pide Dios algo? También para que nosotros, Él ya lo sabe, para que nosotros nos demos cuenta si somos fieles a Dios. ¿Sí? Por obediencia, hermanos. Por amor a Dios. Por eso es bueno ofrecerle a Dios. ¿Saben? En los libros de los profetas habla y ya lo veíamos en Levítico, tenía que ser perfecto el animal, pero también no tenía que ser robado, hermanos. No tenía que ser robado. ¿Sí? Podrías llevarle un animal perfecto, pero robado. Y ahí hay algo mal ya. ¿Sí? ¿Cuándo puede ser algo robado en nuestras vidas? Cuando es algo forzado, hermanos. ¿Sí? Cuando es algo forzado. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con eso que hemos estado trabajando
estos 7 días, la hipocresía. No puedo quedar bien con alguien, hermanos. Acuérdense, el único que tenemos que quedarle bien es a nuestro Dios. ¿Sí? No a ninguno de nosotros. Y ahora sí, ¿qué actitud tener? ¿Qué actitud correcta al ofrecer a Dios? Y aquí sí, les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 35, y vamos a leer los versos 4, 5, 21 y 29. Libro de los Efesios, capítulo 35, versos 4, 5, 21 y 29. Verso 4. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que el Señor ha mandado. Tomad de vosotros ofrenda para el Señor. Todo generoso de corazón traerá al Señor oro, plata y bronce. Sí. Verso 21. Y venido todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las vestiduras. Verso 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra del Señor, había mandado por medio de Moisés, trajeron ofrenda voluntaria al Señor. Libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, del verso 13 al 22. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros te alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre de tu mano, es todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Así da a mi hijo Salomón corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tus testimonios y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa por la cual yo he hecho preparativos. Después dijo a David, a toda la congregación: bendecid ahora al Señor vuestro Dios. Entonces toda la congregación bendijo al Señor, Dios de sus padres, e inclinándose adoraron delante del Señor y del Rey, y sacrificaron víctimas y ofrecieron al Señor holocaustos. Al día siguiente 1000 becerros, 1000 carneros, 1000 corderos con sus libaciones y muchos sacrificios de parte de todo Israel. ¿Qué actitud correcta tener? Ser espontáneos, con alegría, generosos, con rectitud y voluntarios. Con alegría, hermanos, ¿sí? Todo lo que ofrezcamos para nuestro Dios tiene que ser con la actitud correcta. ¿Saben?
lo que está diciendo David y permite que su corazón siempre esté así, dispuesto a dar, ¿sí? Recuerdo mucho una frase: cuando tú cierras tu mano para dar, también la cierras para recibir. Tengamos cuidado, hermanos, ¿sí? Y fíjense lo que provocó dar para la construcción del templo: bendecir a Dios. Y después de que bendijeron, ofrecieron más sacrificios para Dios. Ofrecieron más sacrificios para el Eterno. Dios nos permita tener esta actitud, hermanos, tener esta actitud delante de nuestro Dios. Bueno, pero ahora ya no podemos llevar estos sacrificios. No hay templo. ¿Qué hacer? Ahora nuestra vida, veamos nuestra vida como ofrenda. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 y verso 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué ofrendar, hermanos? Nuestra vida, nuestro ser. Dice, vivo, santo, diferente a los demás, acuérdense, agradable a Dios, transformar nuestra manera de pensar y renovar nuestra manera de pensar. Y Dios nos va a ayudar para que seamos también una ofrenda para Él. Que cada vez que el Eterno nos mire, nos huela y diga como le dijo a su Hijo amado: estos son mis hijos, y me complazco en decir, son mis hijos. Dios permite que así suceda, hermanos. Y concluyendo esta parte, hermanos, esta parte de este estudio, ¿sí? Dice ahí, tú como ofrenda, tú como holocausto, toda la noche y todo el día encendido, toda nuestra vida como ofrenda a Dios. Estamos en un proceso de santificación, hermanos. Sigamos avanzando hacia nuestro premio. No nos quedemos postrados en el desierto. De aquí en adelante, hermanos, bueno, hoy concluimos una fiesta, pero ¿se acuerdan que seguimos contando? Y seguimos contando para nuestro Dios. Pues no nos quedemos postrados, hermanos. Sigamos avanzando y siendo mejores para honra y gloria de Dios. Hermanos, yo deseo que Dios siga haciendo la obra en nuestras vidas. Que el Eterno los bendiga, hermanos. Shalom. Y ahora pues dejo el lugar a mi hermano Antonio, quien sigue con una reflexión al respecto. Muy bien, hermanos, pues también los saludo con una gran alegría, muy edificado con la palabra que se ha hablado, muy edificado con lo que acabamos de recibir de parte del Eterno, y haciendo todo un recuento de lo que hemos recibido a lo largo de este ciclo inicial de fiestas anuales, con las 3 primeras fiestas que hemos estado mencionando. Hacía un recuento con uno de los hermanos, y la verdad es que es toda una edificación bastante importante bíblica que hemos recibido a lo largo de este tiempo, desde que empezó Pesaj hasta que ahora estamos terminando. Desde la semana pasada hasta este tiempo ha sido una bendición maravillosa, y pues estamos concluyendo, estamos ya finalizando el ciclo de estas 3 fiestas que nos dejaron una enseñanza, nos dejaron un aprendizaje, y no es la rutina anual, sino que cada año el Señor va revelando de gloria en gloria
su voluntad para nosotros y dice la palabra que la voluntad de Él para con nosotros, dice 1 Tesalonicenses, es la santificación, que nos apartemos del mal. Creo que el Eterno lo está logrando. El Eterno está logrando transformar mi vida. Acabo de oír que el Eterno está transformando la vida de Jesús David, como también la vida de Iván y de Oscar y del equipo que trabajó de manera inspirada por el Eterno en todas estas reflexiones y en todas estas actividades. Damos gracias al Eterno por sus vidas y damos gracias al Eterno por la paciencia de quienes escuchan. Y en esta parte, en la conclusión, haciendo un extracto de lo que aprendimos, yo iniciaría recordando la primera Timoteo capítulo 1 y verso 15, que no la puse allí en lo que ustedes están viendo en la pantalla, pero que la palabra de 1 Timoteo 15 dice, y esto nos dejó Pesaj, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que el Mesías Yeshua, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que no se nos olvide que cuando queremos entrar en alguna arrogancia y a querer ser más que a alguien, las fiestas, Pesaj nos detiene y nos dice, no olvides que la palabra fiel y digna de ser recibida de todos, los que hemos sido alcanzados por el perdón de Yeshua, el perdón de Dios. No olvides que el Mesías vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales el que habla es el primero. El que aplica este verso es el primero. Lo aplicó Pablo a Timoteo y sentía que él era el primero de los pecadores, el pecador más sobresaliente en ese sentido de necesidad. Eso nos deja Pesaj. Nos deja también, junto con Hamatzot, aprendemos en esta convocatoria de Hamatzot, que el molde apropiado para la santidad de nuestra vida diaria es una vida sin levadura. Eso aprendemos, una vida sin levadura. Actitudes, acciones, reacciones, pensamientos y palabras libres de intención mala o dañina. Y ahorita lo acaba de confirmar, la palabra que acabamos de oír respecto a ofrendas, respecto a sacrificios. Las ofrendas y sacrificios se retiraron porque el Mesías Yeshua vino a mejorar y vino a perfeccionar la intención que tenía el Eterno y que por siglos no se entendió. En el llamado Sermón del Monte, en la sección de Mateo capítulos 5, 6 y 7, encontramos varias veces al Mesías diciéndonos, oíste que fue dicho, pero yo te digo que, y hay una versión que dice, oíste que fue dicho, mas yo te digo que esto es más profundo de entenderlo aún. Y creo que hoy parece que escuchamos la voz de ese Mesías Yeshua, que nos dice, Hamatzot, Pesaj y Bikurim deben ser entendidas con más profundidad. Y el Eterno, con la santidad de su Espíritu, hoy nos revela un mayor llamado, un llamado más claro, diríamos, a una vida sin levadura, a una vida donde nadie diga, yo soy menos pecador. Realmente yo no necesitaba tanto perdón porque casi no tenía pecado. Pablo nos enseña y nos dice, yo siendo fariseo de fariseos, yo siendo en cuanto a la ley irreprensible de los pecadores, yo soy el primero. Y esta es palabra digna de ser recibida de todos, que el Mesías Yeshua, sin pecado y sin mancha, murió por los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y estamos llamados a través de Hamatzot a una vida sin levadura. Y con el Hametz o la levadura aprendimos que cuando el proceso de fermentación ha comenzado a tener lugar, bacterias de levadura invaden la masa y se multiplican causando la fermentación. Son un ejército invasor, no invitado, que se inmiscuye, que fermenta la masa, provocando que se eleve y se convierta en aireada y liviana. ¿Se acuerdan de Hametz? ¿Se acuerdan de sacar el Hametz? Sacar la levadura.
Imagínense esto, como que me suena a un ejército enemigo que viene y nos invade con malas intenciones para provocar en nosotros la liviandad en nuestras acciones, en nuestra vida. Y esto es una expresión simbólica de la intrusión de fuerzas que pueden desviarnos de las sendas antiguas bíblicas, atrayéndonos al pecado y degradando nuestro amor a Dios y dejando en poca importancia el amor a nuestro prójimo. Empieza el egoísmo, empieza la arrogancia. En la levadura está representada la inclinación al mal, el impulso al pecado, la influencia de ideas extrañas, placeres y fuerzas. Empiezan las ideas extrañas. O redes sociales, o San Google. Qué mundanalidad a veces nos invade. ¿Cuánto necesitamos la santidad del Espíritu del Eterno para saber discernir y para saber distinguir y evitar distraernos con tanta información que son ideas extrañas, placeres y fuerzas? Es la voz que no debiéramos invitar, pues nos lleva a darle entrada al poder del mal. Y sutilmente, parece que nos va acariciando. Tú eres lo máximo. No, no te dejes. No, ya no te juntes con ellos, porque ellos pura santidad, pura Biblia, puro judaísmo. Ya no te juntes, ya basta. Tú también tienes derecho a tus gustitos. Tú también tienes derecho a esto. Y ahí nos llevan sutilmente hasta que es demasiado tarde. Lejos sea que nosotros dejemos introducir la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La de Herodes, que como Roma representa el pecado mismo. Lejos sea que lleguemos a decir que en nuestra vida el capitán es Yeshua y lo hagamos el capitán del universo más desobedecido del mundo. Esa enseñanza nos deja el Hametz o la levadura. El Eterno nos libre de que se introduzca la levadura, porque la levadura no espera a hacernos la guerra. El ejército invasor no nos hace la guerra en el periodo de los 7 días. Nos hace la guerra en el tiempo completo. 7 es completo y en los 7, y esos 7 significan que en toda nuestra vida, en el año completo, vamos a tener esta lucha y vamos a tener que tener ese cuidado. El llamado de Dios entonces en estas fiestas es: sean irreprensibles. En 2 palabras resume el apóstol Pablo lo que nos dejan estas fiestas. Dice 1 Corintios 10, 31 al 33. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué nos dejan estas fiestas? Que le vamos a dar vuelta a la página, van a empezar otros días a contar y que nosotros tengamos cuidado de hacer todo para la gloria de Dios. Dice la palabra: no seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la quejilá del Eterno, ni a la congregación de Dios, al pueblo del Eterno. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. El humanismo y todo lo que se ha filtrado en las redes sociales, todas las filosofías y huecas sutilezas, nos dicen, tú date tu tiempo para ti, tú mereces todo, lo máximo, y están ahí con la explotación de la arrogancia y del egoísmo y de la vanidad. Pablo nos transmite la voluntad de Dios, el corazón de Dios, que nos dice: no busques tu propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Las redes sociales nos dicen: a ti que no te importe, a ti que te valga, a ti que no, eso que no te tengas sin cuidado, si te ven mal o no te van, o te ven mal. Dice también el libro de los Hechos, el apóstol Pablo también: por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Hamatzot nos deja esta tarea, como la de Pablo. Yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Las ofrendas y sacrificios, lo que acabamos de hablar, es hacia allá, hacia tener una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Dice Filipenses 2, 14 al 16, el mismo tenor.
el resumen de lo que nos dejan las fiestas. Dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Esa es una versión. La otra versión, la más conocida, la Nueva Traducción Viviente, dice, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Y vamos que Pablo no veía las redes sociales para ver cómo están las redes sociales llenas de gente perversa y corrupta, y que tenemos que hacer la labor que nos da el Espíritu del Eterno de discernir, de distinguir, de hacer la diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada. Quiera el Eterno entonces que estas fiestas nos permitan, como Proverbios capítulo 4 y verso 18, y yo siento que eso le dejan a Nehemías. A Nehemías le dejan una consolación. La consolación de Proverbios 4, 18. Mas la senda de los justos, mas la senda de los creyentes, de las familias que pertenecen a Nehemías 8:8, con su corazón humilde, con su corazón dispuesto, con su corazón sencillo, abierto a decirle al Señor, Señor, dime cuál es tu voluntad. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahorita veíamos el tema de las ofrendas y como un resumen, y tomando solamente el libro de Números, por ejemplo, capítulo 28, de donde se hace todo el resumen de todo lo que se presentaba para cada día de las fiestas, sobre todo para las fiestas que tenían 7 u 8 días como Sukkot. Podemos resumir lo que dice Números 28 en sus primeros versos. Número 1, tengamos Dios nos ordena a nosotros. Decía Jesús David, el libro de Levítico, yo me pongo ahí, y llamó el Señor a Jesús David. Bueno, Dios le ordenó a Moisés, Dios nos ordena a nosotros. Hagan esto en el día que les he señalado. Háganlo como a mí me agrada. ¿Qué nos dejan estas fiestas? Que siguen nuestra vida diaria, y en nuestra vida diaria hagamos las cosas, hagamos las ofrendas, hagamos los holocaustos, hagamos las fiestas como al Señor le agrada. ¿Cuándo? Cada día, en la mañana y en el atardecer. Pasemos el checklist o pasemos la revisión de nuestra agenda diaria en la mañana y en el atardecer respecto a cómo vamos haciendo lo que Dios nos ordenó, como le ordenó a Moisés, y que lo hagamos como a Dios le agrada. Y me gustó la parte final del verso 8 en la traducción del lenguaje actual. Ya en el monte Sinaí les había dicho cómo me agradan estas ofrendas. Ya en el monte Sinaí les había dicho cómo me agradan estas ofrendas. Y hace un momento se terminaba esta reflexión del punto central que nos trató Jesús David con la palabra del Eterno, y nos daba la epístola a los Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Y al ver ahí en Romanos 12, 1 y 2, la indicación de que por las misericordias de Dios presentemos un sacrificio vivo y santo, recordaba y quedan en mi corazón cómo se presentaban los sacrificios vivos y santos en el tiempo de ofrecer animales. Cómo había que sacar fuera del campamento los riñones, los ijares o el hígado, que representan los resentimientos, que representan los corajes, las riñas, que representan toda la bilis y todo aquello que, como dice la palabra, Hebreos lo dice muy bien, tengamos cuidado de aliviar, de quitar las amarguras, porque brotando
nos impiden y muchos son contaminados, dice el epístola de los Hebreos. Librémonos de las amarguras. Presentemos un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, echando para afuera todo eso, echándolo para afuera de la puerta, decía el libro de Levítico y el libro de Números. Y en relación a sacrificios y ofrendas de las fiestas, lo que nos deja también es que no nos presentemos con las manos vacías. Llegó la fiesta de Yom Kippur y vayamos a decir, no pude reconciliarme. Esperé al último día, pero aún ni el último día pude reconciliarme. No, la palabra no me impactó. No, es que el hermano que dio la palabra no me impactó con ella y entonces no pude reconciliarme. No pude superar la rencilla o el resentimiento. No, es que no tuve tiempo. Pues, ¿cuándo era? Y que llegue Shavuot y nos presentemos sin la gavilla. No, es que como había confusión en las fechas, no, como es que no se ponen de acuerdo, no, y una serie de situaciones. Dice Romanos 12, verso 1 y 2, se leyó la versión Reina Valera, yo leo la contemporánea, que dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Las ofrendas ya dejaron de ser lo literal para convertirse en una figura de lo que ahora es real, el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios, dice la palabra en esta versión. Y no adopten las costumbres de este mundo. Nehemías también está siendo afectado en poco o en mucho con las costumbres de este mundo. Por eso las fiestas, Pesaj, Hamatzot, llegaron de manera muy oportuna, previéndonos, advirtiéndonos, exhortándonos, considerando que nuestro corazón está sensible y está dispuesto. Considerando que tenemos Torah y que tenemos Mesías. Y que el Mesías nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice la palabra, transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y en esta parte terminamos, hermanos, con este apunte final. ¿Están vigentes las fiestas? ¿Qué contestaríamos? Están vigentes las fiestas. ¿Están vigentes las ofrendas y los sacrificios? Están vigentes. ¿Qué representan en la actualidad? Ese es el punto. No están vigentes en cuanto a la literalidad de la matanza de animales o de las medidas de harina. Pero vamos a hacer, permítame hacer este siguiente apunte. Las fiestas están vigentes cada día de nuestra vida. ¿Se fijaron? Las fiestas están vigentes cada día de nuestra vida. No esperemos a Yom Kippur porque en el último minuto puede ser que si no lo pudimos hacer en 360 y tantos días, esa reconciliación, ese perdón, esa parte, menos lo vamos a hacer en el último minuto tal vez. Y con el tema del COVID amenazante, que a veces sorprende a más de uno y mata a otro, las fiestas están vigentes cada día de nuestra vida para que cada día hagamos lo que las fiestas nos enseñaron. Su aplicación en la vida nuestra es desde Pesaj hasta Bikurim, exhortándonos a que cada día se limpien nuestras conciencias de malas obras o de obras muertas para servir al Dios vivo por la sangre del Mesías Yeshua. Pesaj y Hamatzot. Y por Bikurim, primicias de la resurrección, nuestra esperanza es viva y nuestra herencia es inmarchitable. No perdamos nuestra esperanza. Porque la esperanza de la resurrección de nuestra vida, el día que se acabe, nuestra esperanza de resurrección es conforme al poder presentado por el Eterno en la resurrección del Mesías, sacándolo del sepulcro después de 3 días y 3 noches. Un poder que decía Efesios en los días pasados, un poder según la súper eminente grandeza del poder que solo a Dios le asiste y le asistió.
Y sacrificios y ofrendas han sido la lección o figura que nos ilustra ir a su altar constantemente y llevar como sacrificio nuestra vida irreprensible, cuidando no ser motivo de tropiezo, decía Pablo, y procurando tener una limpia conciencia delante de Dios, dice el escritor a los Hebreos. Una conciencia delante de Dios y de los hombres. Trabajando porque muchos sean salvos, dice Pablo. Nuestro punto central después de las fiestas es: trabajemos porque muchos sean salvos. Porque si vamos a trabajar exclusivamente en los temas profundos, en los temas doctrinales, en los temas de, mira, en aquella congregación de raíces hebreas están haciendo esto, y en los judíos mesiánicos están haciendo esto, y estas iglesias están haciendo esto, ¿y qué estamos haciendo nosotros? No es el propósito principal. Nunca vamos a terminar y acabar del análisis, pero sí vamos a abonar que el propósito del Eterno sea cumplido cuando estemos revisando las personas que por nuestra proclamación y por nuestro compartimiento de la palabra, respecto a las fiestas, respecto a las ofrendas, respecto a los sacrificios, todo lo que estemos compartiendo esté trayendo a salvación a las personas. En nuestro mundo, hermanos, y ahorita con este encerramiento, tenemos mucha gente desesperada. Tenemos mucha gente que está cayendo en ansiedad. Y tenemos también mucha gente que está cayendo en depresión. Tenemos mucha gente que está... ahora uno de las preocupaciones del gobierno en nuestro estado es que ahora la familia se está peleando más porque está junta. ¿Y cuál es el remedio? ¿Cuál creen que ustedes que sea el remedio para estas circunstancias que se están generando por esta cuarentena que va a continuar? Ya se vio que va a continuar seguramente unos meses más. ¿Y nosotros qué estamos aportando? ¿Qué nos dicen las fiestas que hagamos? ¿Qué nos dice las ofrendas y los sacrificios que hagamos? Podemos nosotros orientar y podemos nosotros conducir a salvación a esas personas. Dios es el antídoto. El poder de Dios, la salvación en Yeshua, el Mesías, en Jesucristo, es lo que nos dejan las fiestas, el perdón que nos trajo el sacrificio del Mesías y su sangre, el decir de los pecadores yo soy el primero, y la palabra fiel y digna de ser recibida de todos es esta, que el Señor me salvó a mí, que era de los pecadores el primero. Eso le podemos ir a decir a las personas. Ayer tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de ir a una casa y de encontrar una persona en gran angustia y necesidad. Y nos venimos muy bendecidos porque vemos su hambre, pero vemos la respuesta del Eterno con su palabra y bendecimos al Eterno por ello. Y ahí está ya una fila de personas diciendo, y venga otra vez, y venga acá, y haga esto, y haga lo otro. Y ahí están otras personas diciendo, oiga, vamos a seguir porque esto me está trayendo paz a mi corazón. Eso nos dejan las fiestas. Estos sacrificios siguen, estas ofrendas continúan, y estas fiestas siguen siendo figura que ilustran su propósito y el futuro divino que tiene y quiere el Señor para nosotros. Representan el esfuerzo diario por obedecer y hacer realidad la santidad de nuestras vidas, ya que sin ella, sin santidad, nadie agradará al Señor. Dice una versión muy acercada al original. Sin santidad, nadie agradará al Señor. Y estas fiestas nos dejan que cuando hagamos nuestro servicio al Señor, nuestro servicio al prójimo para gloria del Eterno, lo hagamos con espontaneidad, con alegría, con generosidad, con rectitud y con voluntariedad. Mis hermanos, muchas gracias a Dios porque nos pudimos acompañar por este medio en estas 3 primeras fiestas que el Eterno nos mandó. Y solamente resta leer Primera Tesalonicenses capítulo 5 y verso 23 en la Nueva Versión Internacional. Dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. Este es nuestro desafío después de las fiestas.
que Dios mismo, el Dios de paz, nos santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios, que nos permite haber conocido el mandamiento de las fiestas, haber conocido respecto a las figuras de las ofrendas y los sacrificios y el sacerdocio. Bendito el Eterno que nos permitió, con todo este cuadro y esta figura y esta ilustración, celebrar alegremente, sin manos vacías, celebrar alegremente con espíritu, alma y cuerpo para la gloria de Él. Bendito sea su nombre, desde ahora y para siempre. Amén. Adelante, compañeros, en la transmisión. Pues mis hermanos, qué gozo es disfrutar de su palabra. Gracias porque ahora sabemos que a través de sus mandamientos Él nos santifica. Así es que si nosotros estamos obedeciendo sus mandamientos y uno de sus mandamientos es celebrar las fiestas, estar con Él en las fiestas, estar juntos conviviendo, aprendiendo y estudiando. Y esa es una de las maneras en la cual Él nos santifica y nos aparta para Él. Así es como Él lo ha decidido y es un gozo, es realmente es satisfactorio el hecho de que cuando nosotros obedecemos, nuestra alma se goza, se llena de paz, se llena de shalom, porque sabemos que estamos a cuentas con nuestro Señor. Y eso es un gozo increíble. Y durante todas estas fiestas, pues nos hemos gozado juntos, también comiendo y disfrutando de las comidas de Hamatzot. Y esto lo hemos visto en muchas de nuestras familias de aquí de Nehemías, y hemos preparado un video donde algunas de las comidas que toda la familia de Nehemías preparó y de la creatividad que muchos tuvieron para hacerlo, y hoy vamos a transmitir ese video. Disfrute cómo es que usted, si alguno de los platillos que usted preparó está aquí en la foto, si no, prepárese para la otra, aprenda recetas, porque así haz que usted se gozó en esta fiesta de panes y levaduras. Ponga atención, aprenda recetas de lo que vamos a ver a continuación. La verdad es que nos hemos dado la tarea, todo el grupo, de identificar de dónde vienen esos platillos, porque terminando esta cuarentena, lo primero que vamos a hacer es visitar cada uno de ellos, a repetir cada una de esas cosas tan deliciosas, ¿verdad? Así es que estamos listos todos, con toda la familia, y nosotros somos 5, ¿eh? Así es que vamos a ir toda la familia a visitarles. Amén, amén. Así es que nos da mucho gusto de ver cómo Dios nos ha provisto y nos ha regalado y hemos disfrutado todas estas fiestas, ¿verdad? Tal y como Él nos ha pedido. También queremos recordar, pues, en qué día estamos del Omer. Estamos contando con alegría, con gozo, ese día que vendrá. Ese llegará, Shavuot, llegará el día de Pentecostés, y ese día estamos esperando con ansias porque el Señor nos regaló de su Espíritu hace 2000 años. Así es que contamos con ansias. Hoy estamos en el día 6. Al caer la noche ya vamos a estar en el 7. Así es que faltan 43 días más y estamos celebrando otra fiesta más. Dios nos pidió que contáramos con ansias porque sabemos que ese día se acerca, ese día especial vendrá. Así es que con gozo y alegría vamos a estar atentos a esa fecha, puesto que nos espera una fiesta más, una fiesta donde el Señor nos regaló de su Espíritu. Así es que estemos atentos a esta cuenta, llévela en su casa, anúnciela a sus hijos, toda la familia atenta a este conteo. Así es que prepárese, Shavuot viene. Así es que vamos a ver algunos anuncios más que tenemos. Nos vamos a ver, la próxima reunión que vamos a tener va a ser el día 18, Shabbat. Al cierre de Shabbat vamos a volvernos a conectar. Por favor, esté atento a la reunión que vamos a tener.
Es una santa convocación. Vamos a reunirnos a las 5 de la tarde. Estemos atentos a esta conexión. Otro anuncio que me gustaría también anunciar es que todo esto que estamos viendo, todos estos estudios que lo hemos estado haciendo, lo estamos grabando. Así es que vamos a publicarlo también, por si usted decide volver a estudiar todo lo que hemos visto, todo lo que hemos estudiado. Ahí está grabado. Repáselo durante estos días. Pues si Dios nos tiene guardados en casa, aprovechemos el tiempo estudiando su palabra, estudiando lo que Él quiere decirnos, repasando, como dice, rumiando todo lo que vemos y poder digerirlo y que sea parte de nuestra vida, de ver cómo hemos progresado cada día más en obedecer su palabra, en cómo nos enriquece sus mandamientos y su voluntad, conociendo cada día más qué hay detrás de cada mandamiento, que es el corazón de Dios, anunciándonos realmente la razón por la cual Él lo hizo y sabiendo que Él nos quiere junto a Él y que algún día lo estaremos. Estamos anhelando ese día y así es que con gozo lo vemos. Otra de las cosas que queremos anunciar pues es el hecho de que no se nos pase el hecho de estar al pendiente de cada uno de nosotros. Sabemos que tenemos necesidades. Hace rato escuchábamos a Antonio, nuestro pastor, diciendo pues que hay personas que tienen depresión, que están decaídas, que están desanimadas, que a lo mejor tienen alguna necesidad. Pues hay que estar al pendiente de la familia. Hay que estar al pendiente de pues cómo la estamos pasando y cómo ayudarnos, cómo amarnos los unos a los otros, puesto que si no nos vemos, pues de alguna manera poder estar atentos y bajo el cuidado de todos, sintiéndonos amados, porque en realidad lo somos. Somos el pueblo, somos una familia y si hay personas que están conectadas de otras congregaciones, créanme que también son parte de nosotros, puesto que le agradecemos a Dios que nos siguen y que en alguna manera podemos bendecir sus vidas y que Dios a través de nosotros está obrando. Así es que estamos muy contentos por ello. Le agradecemos a Dios por esta transmisión. Vamos a darle fin a esta transmisión. Hemos terminado por el día de hoy, dándole gracias a Dios por esta semana, sabiendo que nos vamos a ver el próximo Shabbat. Por favor, acompáñenme a orar. Queremos orar, queremos despedirnos como Dios nos manda. Así es que vamos a orar. Acompáñenme, por favor. Señor, te damos gracias por esta reunión, Padre. Gracias porque la palabra que nos has dado nos ha bendecido. Hemos visto cómo bendices a tu pueblo, cómo bendices a la familia Nehemías, cómo estás siempre con nosotros y vemos tu mano fluir a través de cada uno de nosotros. Señor, te agradecemos, Padre. Acompáñanos toda esta semana. Ayúdanos a entender todo lo que nos enseñaste el día de hoy, sabiendo que estamos contigo cada día de nuestras vidas. Todo esto, Señor, te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, nuestro Mesías, al cual esperamos con ansia, Señor. En el nombre de tu Hijo amado te damos gracias, Señor. Amén, amén. Así es que, por favor, acompáñenos el próximo sábado. Vamos a estar atentos a la reunión que tendremos, a cualquier anuncio. Tenemos el WhatsApp. Si alguna duda tuvo, por favor, háganoslo saber. Con gusto la responderemos. Buscaremos el consejo de parte de Dios para cada una de sus dudas y darle oportuna respuesta. Y les agradecemos. Así es que les deseamos feliz semana, feliz fiesta. Y ojalá siga comiendo hamatzot, que es una bendición estar comiéndola porque nos da salud, primeramente. Así es que nos vemos entonces el próximo sábado, nos despedimos. Cada uno de nosotros del equipo les da gracias y nos vemos entonces.